Hola, muy buenos días, que Dios les bendiga. Bienvenidos a esta perla de la palabra. Nuestro tema hoy es venciendo la impaciencia. ¿Qué es la impaciencia para comenzar? La impaciencia es un estado de intranquilidad producido por algo que molesta o que no acabamos de tener o de alcanzar. Es una especie de exasperación e irritación porque las cosas se salen o no están bajo nuestro control. Y es una consecuencia derivada del orgullo, de la arrogancia, de pensar que todas las cosas o las personas tienen que ser a nuestra manera y manifestarse cuando nosotros queremos y como nosotros queremos, y las cosas no son así. El único que tiene el control de todas las cosas y el único que determina cuándo se producen es Dios. Si la impaciencia se quedara en una simple molestia, no habría problema, pero generalmente evoluciona hasta el enojo y la ira, que lastiman a otras personas y afectan nuestro corazón. Y recordemos que la palabra de Dios dice en Proverbios capítulo 4 versículo 23 que sobre toda cosa guardada guardemos nuestro corazón, porque de él mana la vida. Y no solo necesitamos guardar nuestro corazón, y en este caso guardarlo de la impaciencia, sino también guardar el corazón de las otras personas de nuestra impaciencia. O sea, es algo que nos beneficia mutuamente a nosotros y a las demás personas. La impaciencia es una situación que si se vuelve repetitiva, constante, obsesiva, digámoslo de una manera, va a afectar primero que nada nuestra relación con Dios. En segundo lugar, va a afectar nuestra relación con las demás personas y va a afectar también nuestra relación con nosotros mismos. Se va a convertir en un patrón de conducta obsesivo que debe ser destruida y evitado para que no nos robe la vida abundante, la vida plena, la vida que Dios quiere para cada uno de nosotros. Recordemos que estamos en medio de una batalla todo el tiempo, y una batalla en la cual Dios quiere que tengamos vida y vida en abundancia, pero el diablo viene para robar, matar y destruir esa vida abundante, de tal manera que necesitamos enfrentar y derribar toda fortaleza que se levante de impaciencia en nuestra vida, como de cualquier otra cosa. Y la base para destruir esa fortaleza, ese pensamiento obsesivo de impaciencia, porque hay personas que se caracterizan por mantener una impaciencia constante, principalmente en tiempos de mucho estrés, en tiempos, digamos, como en el tráfico, o porque no llegamos a tiempo a algo, o porque las cosas no nos salen como nosotros queremos. Eso necesitamos destruirlo, porque primero que nada nos roba el gozo, nos roba la paz. Segundo, nos roba también el amor que deberíamos manifestar a otras personas, y nos afecta obviamente no solo a nosotros, sino a las demás personas y nuestra relación con Dios. ¿Cómo combatir la impaciencia? En primer lugar, necesitamos entender que la impaciencia no es causada por los demás, no es causada por las cosas que están fuera de nosotros. La impaciencia es algo que está en nuestro corazón, y por lo tanto debemos trabajarlo en nuestro corazón. Pero para trabajar nuestro corazón, usted y yo solos no lo podemos hacer. Necesitamos de la ayuda de Dios, porque es un problema espiritual, y las cosas espirituales deben ser manejadas espiritualmente o tratadas espiritualmente, y para ello necesitamos de Dios. La palabra dice en 2 de Corintios capítulo 10 versículos 4 al 5 que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y altiveces que se levantan en contra del conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo.
Cristo. Y cuando la impaciencia es constante, eso implica que ya es una fortaleza que está afirmada en nuestros corazones y que necesita ser destruida mediante dos cosas: uno, el conocimiento de Dios, y dos, la obediencia a la palabra. La obediencia a la palabra, porque la obediencia a la palabra nos lleva a la vida abundante, y el conocer a Dios, porque conocer a Dios es la vida abundante. De tal manera que necesitamos esas armas espirituales. También en Efesios capítulo 6, versículo del 10 al 18, la palabra nos habla de una armadura de Dios. ¿Por qué? Porque estamos en una batalla y la impaciencia es parte de esa batalla. La impaciencia es el arma del diablo para robarnos, la paciencia es el arma de Dios para darnos vida abundante. De tal manera, y la paciencia es importante porque la palabra de Dios nos recuerda que por la fe y la paciencia se heredan sus promesas. De tal manera que necesitamos vestirnos de esa armadura de Dios, y la armadura de Dios tiene dos grupos de cosas. Uno, propiamente la armadura, que es el yelmo, la coraza, el cinto, el calzado, pero tiene dos armas. Una es el escudo de la fe y la otra es la espada del Espíritu. Y la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, y la espada del Espíritu es la palabra de Dios, de tal manera que nuestras armas se centran en la palabra de Dios. Necesitamos entender y tener presente siempre 5 principios que la palabra de Dios nos dicen para batallar en contra de todas las fortalezas, de todos los gigantes, de todos los obstáculos que se levantan en contra de la vida abundante que Cristo tiene para cada uno de nosotros. Y el primer principio es que la palabra de Dios es la verdad irrefutable. No es una verdad entre otras, no es una verdad que podemos cuestionar, es una verdad que necesitamos obedecer, y una verdad que aplica para toda persona, en toda circunstancia, en todo lugar, independientemente del país, de la cultura, etcétera. La palabra de Dios es la verdad. Punto número 1. Punto número 2. Para vencer esos obstáculos espirituales que se nos presentan y que muchas veces están arrinconados en nuestro corazón, agazapados en nuestro corazón, necesitamos la ayuda de Dios, porque separados de Dios nada podemos hacer. Ese es el segundo principio. El primero es la palabra de Dios es la verdad irrefutable. El segundo, separados de Dios nada podemos hacer. En tercer lugar, usted y yo somos lo que la Biblia dice que somos. No somos impacientes, no somos pecadores, no somos las etiquetas que nos pone el mundo. Usted y yo somos lo que la palabra de Dios dice que somos. Y la palabra de Dios dice que somos hijos de Dios, santos, justos y más que vencedores por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, usted y yo podemos vencer la impaciencia y cualquier otra fortaleza. El cuarto principio es que usted y yo podemos lo que la Biblia dice que podemos. La impaciencia no nos puede vencer. Nosotros vamos a vencer la impaciencia. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y el quinto principio es que tenemos todo lo que la Biblia dice que tenemos. Y tenemos el Espíritu Santo en nosotros, que es el poder de Dios, el todo poder de Dios para vencer toda fortaleza, todo obstáculo, todo gigante que nos esté oponiendo a que vivamos la vida abundante en Cristo Jesús. ¿Y qué dice entonces la palabra de Dios, nuestra arma, en relación con la impaciencia? En Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23, la palabra de Dios nos habla que la paciencia es el fruto del Espíritu, mientras que la impaciencia, entonces, que es lo contrario, es el fruto de la carne. Y como fruto de la carne necesitamos hacerlo morir por el Espíritu Santo. Dice la palabra en Romanos
capítulo 8, versículo 13, que hagamos morir las obras de la carne por el Espíritu. Luego, la palabra en Proverbios, capítulo 14, versículo 29, dice que el que tarda en airarse es grande de entendimiento, más el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. ¿Y qué es la necedad? La necedad es todo lo contrario a la sabiduría, es decir, a poner en práctica la palabra de Dios. La impaciencia es en contra de la palabra, y además la impaciencia enaltece la necedad, el pecado, la impiedad, la carne, etc. Y además de eso nos encamina la ira, y la palabra de Dios dice que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Es injusta en Lucas, y si es injusta nos priva de alcanzar las añadiduras que Dios tiene para cada uno de nosotros. En Mateo capítulo 6 versículo 33 la palabra de Dios dice que busquemos el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas nos serán dadas por añadidura. En Romanos capítulo 5, versículo 13, la palabra de Dios también nos enseña que nos gloriemos en las tribulaciones, en las oposiciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Es decir, los obstáculos que están enfrente de nuestro camino para vivir una vida plena, una vida abundante, son obstáculos que nos están entrenando para la paciencia. ¿Y por qué la paciencia? Porque sin paciencia es imposible que adquiramos las promesas. Dice la palabra que por la fe y la paciencia heredamos las promesas. En Romanos capítulo 5, versículo 14, también nos dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Y los obstáculos, también dice Santiago capítulo 1 versículo 3, que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Los obstáculos son nuestros entrenadores para producir paciencia, y la paciencia nos trae junto con la paciencia nos ayuda a mantenernos firmes en la esperanza del cumplimiento de todas las promesas de Dios. La palabra también en Colosenses capítulo 3 versículo 12 dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. La paciencia es necesaria, debe ser una cualidad de nuestro carácter en Cristo, mientras que la impaciencia es una cualidad o es una característica del carácter de la carne. Por ello necesitamos salir de la impaciencia. La impaciencia nos crea cualquier cantidad de dificultades con las personas, con nuestra propia paz, nos roba. Como mencioné hace un momento, nos roba la paz. Y cuando nos roba la paz puede dar lugar a la ira, puede dar lugar, y la ira puede dar lugar a la violencia. En Hebreos capítulo 6, versículo 12, la palabra de Dios dice: a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Esta es otra necesidad, esta es otra razón por la cual necesitamos la paciencia, porque por la fe y la paciencia heredamos las promesas. Hay mucha gente que se pierde el cumplimiento de las promesas de Dios por impaciencia, y busca atajos y busca sus propios medios de satisfacer eso que ha estado esperando, y resulta que la palabra de Dios nos dice en Proverbios capítulo 16 versículo 25 que hay caminos que al hombre le parecen derechos en su propia opinión, y su fin es camino de muerte. Entonces el diablo va a querer que usted y yo seamos impacientes para perdernos no solo la bendición de la promesa, sino que además arruinar nuestras vidas. En Santiago capítulo 1 versículo 4 dice la palabra: mas tenga la paciencia su obra completa,
para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y en Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, la palabra de Dios dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré en la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Como vemos, la paciencia acá, la paciencia también tiene promesa de que seremos guardados de la prueba. Y además de que nos va a conducir a ser perfectos y cabales sin que nos falte cosa alguna del Señor, y además vamos a heredar las promesas por la paciencia, de tal manera que como escogidos de Dios necesitamos vestirnos de paciencia, como dice Colosenses capítulo 3 versículo 12. Como repito, la impaciencia es una obra de la carne que nos roba el amor, nos roba el gozo, nos roba la paz, nos roba la bendición. Muchísimas cosas afectan nuestras vidas. Se puede convertir muy fácilmente en ira, y la ira se puede convertir en violencia, de tal manera que necesitamos combatir cualquier rastro de impaciencia en nuestras vidas, porque es contrario a la voluntad de Dios, y si es contrario a la voluntad de Dios nos desvía de la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, para que nuestras vidas sean vidas plenas, vidas en bendición, vidas en victoria y vidas en bienestar. Muy bien, muchísimas gracias. Con esto hemos llegado al final de esta perla de la palabra. Gracias por conectarse, que tengan un bendecido día, y les recuerdo, es fin de semana, y el fin de semana es un tiempo en el cual necesitamos compartir con la familia, pero también necesitamos no dejar de congregarnos, porque donde nos congregamos, cuando nos congregamos, ahí envía Dios bendición y vida eterna. Recuerde lo que dice el Salmo 133, dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía, ahí envía Dios bendición y vida eterna. Así que le deseo, primero que nada, le exhorto a congregarse, y segundo, le deseo que en ese congregarse usted reciba bendición y vida eterna de parte del Señor. Muy bien, un abrazo para todos, bendiciones, y si Dios lo permite, el lunes estamos de regreso con otra perla de la palabra. Gracias por conectarse.